Hola. Llevo 4 días de talleres y de clases teóricas y ya vamos a tener 4 charlas. Vamos a partir con Juan Pablo Soto, él es IBM Quantum Baseball, gerente de Customer Success, y es encargado de todo el área de Latinoamérica del Sur. Así que es un agrado tenerte aquí, Juan Pablo. Sabemos que querías venir a Concepción presencialmente, pero entendemos y te damos las gracias por hacer este esfuerzo de estar online. Entonces lo dejo con Juan Pablo y esperemos que tienes 55 minutos para dar tu charla. Dale, muchas gracias. Sí, yo iba a estar allá presencialmente. La verdad que pasaron de esos imponderables que pasan, que si no dejábamos a toda la banca de Chile abajo y estuvimos armando un squad sacándolos todos. Eh, Primero me presento no con los títulos nobiliarios de negocio que no le importan a nadie. Yo estudié física en Las Palmeras, en la Chile. Hice 3 años y medio y salí a hacer mi startup. Las Palmeras yo era el admin de Debian, era el admin del FTPSL de Debian durante 2 años y el administrador de los clústeres de High Performance. Y hacía MPitch y cómputo paralelo, hacíamos Fismol, hacíamos dinámica de moléculas ab initio, un montón de cosas de cálculo duro. Y a partir de eso logré hacer una carrera en términos de, primero en mi empresa, como haciendo supercómputo, haciendo high performance en Chile, que es súper lindo, pero no da un peso, pero se pasa bien. Y después de eso llegué a la IBM a hacer ingeniería de software y ahí he ido creciendo y juntando las dos pasiones cuando nació el tema de computación cuántica en IBM de manera un poco más masiva que en el laboratorio. O sea, partió el primer paper de Charlie Bennett era del 78 en IBM. Entonces se venía cocinando, pero ya después de lo de Di Vincenzo en el 95, ya se empezó a hablar de computación cuántica el 2016. Y ahí yo me metí de cabeza. Justo había un chileno en el laboratorio de research. Yo le dije, pucha, contáctame con esta gente, cómo me puedo ir a entrenar, qué puedo hacer. Y ahí agarré el título de embajador para Latinoamérica de computación cuántica y de ahí les vengo a contar qué es lo que la IBM está haciendo material actualizado ahora, o sea, de hecho, saqué slides nuevos que yo no conocía, de algunas cositas nuevas que les voy a mostrar. No les voy a hablar acerca de qué es la computación cuántica, los qubits, etcétera, porque ya vienen haciendo toda una semana de cosas. Entonces, no, la parte de introducción lateral no la voy a hacer, pero sí voy a hacer algunos comentarios de forma para que entiendan cómo nosotros desde la IBM vemos el tema de computación cuántica. ¿Por qué computación cuántica? Es una buena pregunta para partir poniendo contexto. Somos un planeta que tiene muy grandes problemas y no todos los problemas se pueden responder con la computación tradicional. Entonces, la misión que nosotros tenemos como IBM Quantum es traer computación cuántica que sirva al mundo para poder hacer además al mundo quantum safe, o sea, que no lleguen los marcianos, los chinos, lo quien sea, a romper en términos de otro tipo de computación la manera y la seguridad con la que hemos construido el tema de negocio por todos lados. Entonces, la historia entretenida. Yo hace 3 años atrás, no, 4 años atrás, tuve la suerte de traer a Charlie Bennett. Charlie Bennett, para los que no lo conozcan, es el que escribió el primer paper de la teoría de la información cuántica. Discutiblemente pudo haber sido, o sea, fue nombrado por los premios Nobel de este año cuando agradecieron, pero no se lo dieron porque el trabajo fue teórico y los premios Nobel en general son experimentales. Y Charlie estaba en una conferencia con Richard Feynman, de hecho hay una foto famosa de la conferencia del 81, en donde esta fue la discusión que se dio. ¿Por qué analizamos, y esta es la discusión que propuso Feynman, por qué si en un mundo que no se comporta de manera clásica, nosotros tratamos de explicar las cosas desde una perspectiva clásica en vez de utilizando una perspectiva cuántica? Y de ahí nació el primer paper que salió de esa discusión acerca de empezar a computar de manera distinta, en 7 de mayo del 81, en donde la pregunta que se hizo fue, ¿qué pasa si desarrollamos una computación para estudiar la física de manera universal que pueda ser hecha en un computador universal?
¿puede ser esta computación algo en donde la física realmente pueda ser simulada? O sea, partió esto desde la necesidad de cálculo que tenemos los físicos toda la vida de responder todas las preguntas que tenemos. Entonces, después de esto, de un tipo de nueva computación, posiblemente, y ahí viene la frase, un computador cuántico, podemos hacer las cosas. Ese paper es maravilloso por si lo quieren ir a buscar. Entonces, hoy día, el estado del arte en términos de computación, sí, me van a decir que hay en el top 500 ahora hay computadores chinos más grandes, ya es verdad, pero este es el proyecto que dirigió un chileno, Jaime Moreno, de la Universidad de Conce, gran valor, que ahora se está retirando de IBM Research como Distinguished Engineer Emérito, una cosa así, como que para toda la vida lo van a reconocer como capo. Y él fue el que estuvo a cargo del proyecto Summit, que es el computador del Departamento de Energía, en donde es el supercómputo más grande que hay en Estados Unidos, no en el mundo actualmente. Y ni un computador como este, tope de línea con todos los tipos de cómputo que hay problemas que puede llegar a resolver. Entonces, la parte latera de la charla, que es como para novatos, no me la voy a hacer. Estoy acelerando eso para llegar a los puntos que sí son interesantes. Pero esto en términos matemáticos a veces se entiende como los problemas NP complejos y los problemas NP. No es tan así. Hay problemas NP que van a ser resueltos por computación cuántica y otros no. También hay un espacio, y esto es bueno que hablemos en términos de realidad. No es que la computación cuántica va a resolver todos los problemas que la computación no puede resolver por términos de tiempo de escala, sino que hay algunos problemas que los va a poder resolver, que en particular están mucho más cerca en términos matemáticos de ser modelados en el espacio de Hilbert. Entonces, eso no aplica para todo, pero aplica para mucho. Y expande las leyes de lo que es posible. Pero no se confundan y no, eso es recomendación mía, no hagan overhype de lo que vamos a poder hacer con computación cuántica, porque es bueno ser realista en ese sentido. Entonces, pongamos un ejemplo concreto. Nuestra querida cafeína, que acá tenemos en la mañana, porque si no, nos llegaba la charla hoy día. Si nosotros quisiéramos resolver una molécula, resolver no con métodos numéricos y no con una aproximación, no con un Runge-Kutta de Organ 4 aproximando, sino que resolver 100% una molécula ab initio de cafeína. Hoy día no lo podemos hacer en un supercomputador, no nos da. Tenemos que hacer concesiones y hacer simetrías y bajarle a la cantidad de energía que estamos usando, etcétera. Resolver por consideraciones teóricas. Pero si yo quiero hacer un crunch numérico ab initio de una cafeína, necesito considerar algo así como 10 a la 48 bits, que es el 10% del tamaño de los átomos que hay en la Tierra, un número enorme. Entonces, la computación cuántica nos permite, a través de los algoritmos que son capaces de representar, pensar en resolver una molécula de cafeína cuando tengamos 160 qubits lógicos conectados sin ruido, perfectitos, trabajando. Fíjense que no solamente hay que tener los qubits, hay que tener buenos qubits, hay que tener poco ruido. Voy a hablar ya de eso en detalle en unos segundos, pero no todos los qubits y no todo es el problema, sino que hay que hacer los algoritmos, hay que optimizar la manera de interconectar los qubits. Son varios desafíos que uno tiene que ir tomando para poder llegar a hacer esta solución. Pero en ese orden ya vamos a poder resolver ese tipo de problemas que de otra manera no podemos resolver. Y ahí es donde se viene lo interesante. Entonces, historia corta, mayo del 2016, gente de IBM dijo, vamos a poner la computación cuántica en la nube. Varias personas dentro de la IBM dijeron, ¿están locos? ¿Para qué? Para que tengan una idea, esto es como el año 42 ENIAC. No sé si han visto esas fotos de la historia de la computación cuando están las computadoras, que eran mujeres. De hecho, a las mujeres le debemos todo el desarrollo desde toda la parte teórica. En general, esos fueron hombres, en general, no todas. Pero las que computaban y hacían todo la parte algorítmica, etcétera, eran mujeres que las contrataban porque eran muy ordenadas y tenían muy buena letra y eran muy capaces en hacer cómputo. Y eso fue lo que después empezaron a reemplazar con los tubos de vacíos, etcétera. Entonces, la historia de la computación, de hecho, es mucho más importante el periodo que entre
1800 largo hasta 1940, lideraron las mujeres 100%. Siempre cuento la misma historia. Y de hecho le debemos nosotros en la computación en términos teóricos a dos grandes, a von Neumann y a, ¿cómo se llama se me fue el de la película de Enigma? Que además era gay. Entonces, pues, digo que la historia de la computación representa a todas las minorías cuando uno la cuenta. Entonces, eso es un valor para nosotros como IBM, para el mundo, y está bueno contarlo, y está bueno sentir que estamos representados todos, todas y todes, como quieran decirlo. Entonces, pusimos esta cuestión en la nube. A la fecha se han conectado más de 460.000 usuarios. Chile, por un trabajo que me tocó hacer haciendo charlas en universidades y en colegios, etcétera, fue durante casi 4 años el país que más usó esto en Latinoamérica. De hecho, llegó a estar en el top 10 del mundo. Después no, porque entre que me cansé y que la cosa empezó a explotar mucho más. Pero se han publicado más de 1.750 papers, y eso es súper interesante porque eso permite abrir el tema. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ustedes ya lo saben, pero les hago el monito. Mandamos un pulso en un lenguaje de ceros y unos, directamente, que se llama QASM o Quantum Pulse. Esto lo convierte en unos moduladores en ondas. Esas ondas viajan a través de un circuito e impactan el qubit directamente con energía lo mínimo para poder no disturbar el circuito. El qubit hace su gracia, ya les voy a contar cómo está hecho, vuelve una onda, se vuelve a convertir en número y se registra en un computador clásico. O sea, no hay computación cuántica sin computación tradicional. Nosotros necesitamos mandar en Open Pulse el pulso, en QASM se arma la parte de assembler y de ahí para arriba viene Qiskit y todo lo que ustedes conocen. Pero es lo mismo que la computación tradicional cuando ustedes entienden que yo tengo los multiplexores, las puertas lógicas, etcétera, y que eso termina convirtiendo en digital y del digital a los ceros y unos. Es exactamente la misma idea, solamente que hecha en términos de computación cuántica. Y esta animación permite contar un poquito la historia para que vean que no es magia. Entonces, a la fecha hay servicios de computación cuántica, se pueden meter, pueden ir a comprar con su tarjeta de crédito y tirar cómputo. La verdad de la milanesa es que los van a poner en una cola y no los van a atender muy rápido, porque en general las cosas están previstas para la gente que es parte de la Q-Network. Ya les voy a contar qué es. Y ustedes ven en los servicios de computación cuántica disponibles cuál es el arreglo de qubits y cuál es el entrelazamiento de qubits. O sea, si yo digo esta máquina de acá de 26 qubits, IBM Qmontreal, no es que yo tenga los 27, perdón, no es que yo tenga los 27 qubits entrelazados. Aquí yo tengo entrelazado 0 con 1, 1 con 2, con 0 y con 4, etcétera. Y eso me permite a mí diseñar el circuito lógico sobre el cual yo voy a empezar a trabajar mi código. Entonces, nosotros, como IBM, claramente no somos una ONG, pero la única razón por la que estamos hace ya perdí la cuenta, creo que 114 años, es porque nos hemos reinventado tantas veces como ha tenido que ser. Y tenemos el departamento de investigación y desarrollo privado más grande del mundo. Entonces nosotros no estamos en una posición de consumir la moda de tecnología. Estamos haciendo eso, pero al mismo tiempo inventando la ola de lo que va a venir. Y fallando y experimentando, y en algunas la hemos pegado súper bien, en otras la verdad que nos llegó de otro lado y tuvimos que adaptarnos, como todas las empresas. Pero esa conciencia de tener I+D junto con productividad es lo que nos ha hecho exitosos a nosotros durante 112 años y es lo que no nos hace ser una empresa de moda, sino que una empresa que va a estar largo tiempo acá probablemente y por la cual al menos yo elegí hacer mi carrera por ahora ahí y no tengo ninguna gana de irme, de hecho. Entonces, ¿cómo se arma una industria? Bueno, hay una cosa técnica en donde se hay que avanzar y hay una decisión tomada en donde se hizo Open Source y Open Science. La colaboración de IBM, por supuesto que hay productos de IBM de computación cuántica que son propietarios restringidos, parte de lo que se vende como asesoría, etcétera, pero el desarrollo de la ciencia se comparte y se publica en las mismas revistas que están publicando todos los grupos de investigación. Y esa es una decisión pesada,
de una visión moderna, de cambio de paradigma de lo que antes una empresa pensaba que podía hacer. Luego estamos desarrollando centros de innovación cuántica. Toquen madera, estoy trabajando para que funcione algo acá, no tengo nada que anunciar todavía, pero sí que estamos trabajando. Hace 4 años en esto. Luego, adopción de industria, teniendo las conversaciones con empresas que tengan desafíos, los cuales puedan ser representados quizás a través de un algoritmo cuántico y que puedan sacar beneficios de la computación cuántica. Fíjense todos los if. No es llegar y decir vamos a resolver el problema de una empresa con esto, sino que hay varios if antes. Hay servicios de aplicaciones para que esto después pueda ser un ecosistema y finalmente Quantum Safe, que es lo que permite que el mundo tenga un nivel de seguridad que no dependa o no de lo que se pueda hacer en términos de computación cuántica. Entonces, la lista de la gente que está metida en el Quantum Network, se las presento a la fecha de hoy. Hay partners, hubs. Los hubs en general son universidades y en general esto se arma como tripartito. Hay una parte de gobierno que fomenta la inversión en términos de empresas. Hay una parte de universidad que genera los profesionales que van a trabajar en esto. Ya voy a hablar de esos 3 tipos de profesionales, que son la invitación que nosotros tenemos que armar para que ustedes puedan después trabajar con esto en términos reales. Y la última pata es nosotros como proveedor de tecnología haciendo nuestra parte, poniendo la tecnología a disposición de que la gente sea exitosa y que resuelva problemas. Y también hay un conjunto de startups. De hecho, tenemos una startup en Sudamérica, en Uruguay, que se dedica a hacer optimización de gestión, básicamente de gestión de delivery de rutas y cosas así, pero en tamaño más bien container en barcos. A eso se dedican, son muy buenos, son parte de la Q-Network, son uruguayos. Entonces, bueno, ahí están los miembros, muchas universidades de mucho prestigio, todavía ninguna de Chile, estamos trabajando para usted, para que eso pase. Y hay alianzas estratégicas que nos permiten hacer crecer y hacer cosas que bajen a la tierra. Entonces, ¿cuál es el modelo de colaboración global? Para que se entienda con un ejemplo concreto. En IBM Quantum publicamos un algoritmo de estimación de amplitudes. Eso lo hizo el Research Lab de Zurich. La Universidad de Keiko de Japón agarró esa cuestión y publicó métodos avanzados sobre eso en otro paper. Después llegó JP Morgan, que es un banco, en realidad creo que es el banco más, él lo fundó Alexander Hamilton, para los ñoños que les gusta la historia. Y en JP Morgan agarraron eso y lo aplicaron a un algoritmo de pricing de option, de stocks, de cosas más de acciones. Y luego de vuelta, de eso hubo código que volvió a Qiskit y que es parte de las librerías que ustedes pueden usar para ver estimación de amplitud. Entonces, en el módulo de Qiskit, en donde ustedes ven la estimación de amplitud, JP Morgan metió código, Keiko metió código, IBM Quantum metió código y ahora está disponible para todo el mundo. Ese es el modelo de colaboración abierta, ejemplificado, que estamos buscando como círculo virtuoso. Entonces, hay 4 maneras de comerse este animal. Open Plan, ustedes pueden mandar a la cola y esperar sentados a que les vuelva un experimento. Funciona cuando están mandando 5 qubits, quizás 12 con suerte. Cuando mandan cosas más grandes, en general la cola sigue esperando y no vuelve. Pues hay que ser realistas, no les puedo decir que les van a mandar y van a resolver, porque para eso están los planes Pay as you go, donde yo meto la tarjeta de crédito y puedo comprar tiempo de cómputo en mis qubits. Hay planes premium, en donde ya eso es un servicio, un contrato de licencia que se puede establecer, y hay Quantum Accelerator. Ahora, hoy día no vengo a vender, no es el objetivo mío sacar de estos leads de venta de cuestiones, le estoy contando cómo se come esta cuestión nomás. Así que esto me lo va a saltar bien rápido. ¿Cuál es la gracia de esto? Hay un runtime en la nube que a ustedes les permite tener todo disponible para que puedan hacer el software, tener su Jupyter Notebook y tener todo el ambiente de Python conectado, listo para que puedan mandar a hacer las cosas en caso de que no lo quieran hacer. Nosotros le tratamos de hacer la vida fácil a la gente. Al final, la gente que lo termina usando
agarra su computador y manda la cola y hace las cosas como se deben hacer. Pero estas cosas, no sé, le gustan hacer productos. No, no le peguen al mensajero. Entonces, el Quantum Accelerator, este es el programa con el que estamos trabajando con empresas. Primero, llega un embajador como yo a hacer una charla bastante más simple que la que estoy haciendo hoy día, de qué es la computación cuántica, para qué sirve y cómo no sé qué. Cuando hay interés, se empieza a trabajar en términos de un desarrollador de negocios de Quantum, que eso ya es de Research de Estados Unidos, y empezamos a entender la industria. Yo les voy a poner un caso acá en Chile, en minería. Nosotros entendimos que, ¿conocen el proceso de lixiviación? Es cuando agarran el cobre molido, sacado de la tierra y lo meten a un caldo de ácido para separar metales, semimetales de lo que es tierra. Ese proceso es eminentemente química básica. Y es un proceso que si optimizamos un 1%, probablemente puede cambiar un dígito del Producto Interno Bruto del país. Entonces yo estoy convencido que esa cuestión, si alguien mete la plata y hace el research, vamos a sacar algo interesante. Y ese son el tipo de discusiones que hay que hacer. ¿Por qué eso lo sé yo? Porque tuve un profesor cubano que me enseñó acerca de la red de la B y cómo se conectan los electrones. Y me acuerdo que esos algoritmos eran fácilmente descritos en términos de hamiltoniano y que se pueden mandar a calcular. Entonces, alguien tiene que hacer esa pega de traducción del problema de negocio a el problema matemático, a cómo se hace el algoritmo, a busquemos esta cuestión sirve. Y eso es lo que hace este offering, en donde se hace el readiness y el map de adopción y se empiezan las pruebas de concepto. Fíjense que esto termina en las pruebas de concepto. Todavía no estamos en el punto de la computación cuántica en donde esto está vendiendo productos finales, porque estamos creciendo las capacidades y ya les voy a contar cómo. Por eso voy un poquito rápido, pero es porque les quiero contar cosas que va a ser difícil que puedan leer en otro lado. Entonces, aplicaciones generales de para qué se está usando esto, 3 grandes grupos. Simulando sistemas cuánticos, química cuántica, ciencia de materiales y física de alta energía. En el CERN se están haciendo chupetes esto. Inteligencia artificial, modelos de fraude, modelos de reconocimiento, patrones y todo lo que se imaginen. Y optimización y Monte Carlo, o sea, todo lo que se hace en términos de banca, de análisis de portafolio, riesgo, préstamos, etcétera, y todos los Monte Carlo que nosotros empezamos a simular como series de tiempo para cualquier cosa. Ahí, esto lo tengo que explicar como en media hora normalmente. Ustedes se los digo, esto es Monte Carlo y chao. Ya ahí hay más casos para todo el mundo. Entonces, caso choro, Mercedes-Benz, conocen la marca. Nosotros con Mercedes-Benz nos pusimos a trabajar en desarrollar baterías con un compuesto y ese compuesto, una parte no fue descubierta, fue calculada. O sea, se hizo el cálculo de mínima energía y qué tenía que pasar en términos de la celda y se llegó al material utilizando un algoritmo de computación cuántica. Eso fue choro. Entonces, en ExxonMobil hicieron un algoritmo que optimizaba la distribución de containers y barcos cuando quedó la escoba. En JP Morgan están haciendo el estimador de amplitud para poder ver pricing de un modelo más eficiente que Monte Carlo y de hecho ya están haciendo platica de eso. En el CERN, esto de verdad que se lo comen y es una cita que podemos publicar. Va a significar un rol importante explorando cosas de materia oscura, de energía oscura y otras cosas. Esto se viene fuerte para los que estamos metidos en ciencia y siguiendo lo que hace el CERN. Acá en Mitsubishi están empezando nuevas formas de luz para poder hacer tanto aplicaciones de tecnología como aplicaciones de sustentabilidad. Y esto es un camino hacia la ventaja cuántica. ¿Qué es la famosa ventaja cuántica? Cuando la computación cuántica nos permite resolver cosas que la computación tradicional no nos permite. Eso es el gran título, ventaja cuántica. Entonces, nuestro punto de vista es que tiene que haber tareas
de negocio y científicas que puedan ser hechas de manera más efectiva y más costo eficiente por un computador cuántico que por un computador tradicional. ¿Por qué hago en la pausa en esto? Para que no les empiecen a mentir otros amigos de la industria de que es la ventaja cuántica, que ya estamos en la ventaja cuántica, etcétera. ¿Por qué no? Una cosa es haber hecho un hola mundo que se puede comparar con eso y que en general revisen si es que ese computador es un computador universal y no un quantum aligner, o sea, una red de cosas hechas para un propósito específico y no para un múltiple propósito. Pero es súper sano que como industria tengamos a muchos players haciendo esto. La IBM no está sola en ningún punto de vista. Hay un montón de empresas haciendo research, hay un montón de empresas haciendo desarrollo de productos. Hay muchas de ellas que están comunicando de manera buena y hay otros que solamente se dedican a vender humo directamente. No quiero acusar, no voy a dar nombres, pero todos saben, creo, quién es. Entonces, vamos a hablar un poquito de hardware. Esa cosa, nosotros le llamamos con cariño el candelabro. El candelabro es un refrigerador de dilución que parte arriba con una red de circuito eléctrico que es capaz de manejar casi 15 amperes y tiene inversores que hacen corrientes pequeñas de muy alta intensidad. En esos tubos van bajando directamente por algún lado señales y por otro lado, en los dos primeros anillos de arriba, helio líquido y en los de abajo una dilución de helio con hidrógeno, que es más frío que el helio. Y con eso, en la parte de más abajo, que es donde se pone el chip, ya les voy a mostrar en la fotito, ahí se pone el chip justo en la parte de abajo, ahí se llega a 0,025 milikelvin. Bueno, y eso en la parte de afuera, que es como solamente la cubierta, para que se vea bonita y que tenga logo, y ahí llegan a, dije 0,015 milikelvin, mentira, es 15 milikelvin, para que no me citen mal. En ese circuito se ponen los qubits, se ponen acá abajo directamente, así como cuando uno instala un procesador en un computador, es lo mismo. Y esos de acá, nuestros qubits que estamos ocupando en lo que estamos haciendo como offering de computación cuántica funcionan por la juntura de junction. ¿Qué es la juntura de junction? Es una manera, en términos de silicio, de poder controlar el efecto túnel. Entonces, nosotros podemos decidir cuándo pasa un electrón y no pasa porque cuando llega acá la juntura, estos resonadores llegan a este punto y eso no está conectado, está muy cerca, nanómetros, pero no conectado. Entonces, a través del efecto túnel nosotros podemos manejar con el pulso si es que pasa o no pasa. Y esa es la circuitería que nosotros utilizamos en términos del layer físico de lo que usamos como qubit. Y todo lo que están acá son FPGA que controlan pulsos y microondas, amplifican porque imagínense, yo a esta cuestión en términos cuánticos le subo un 0,1 milikelvin y se me va el sistema al carajo. Entonces necesito controlar el pulso, no meter ruido. Es todo un tema muy todavía de ciencia dura y de hecho esto ha generado patentes de refrigeradores que no existían antes. Hay yo les voy a mostrar esa es la foto de cómo se ve el lab en Yorktown. Yorktown es Nueva York para arriba, es como el laboratorio grande donde nosotros inventamos los mainframes y otras cosas, y ahí mismo esa es la vista del laboratorio. Y así se ve por dentro, y el chilenito alguna vez estuvo allá, pero no me dejaron sacar fotos dentro del lab. Estuve dentro del lab, de hecho estuvo con Mark Reader, que era el que dirige el lab, y estuve con dos científicos chilenos, una que es mi novia, y otro que es Andrés Concha ellos dos son de la Adolfo Ibáñez. Natalie es experimental y trabajó con qubits de vacancia de nitrógeno para detectar Alzheimer. Y Andrés Concha hizo su tesis en Johns Hopkins en la juntura de junction. Entonces estuvieron hablando de ciencia. Yo, embajador, conozco todo lo que queráis, pero me perdí a los 20 minutos. O sea, no entendía nada.
Pero se sonaba súper lindo lo que habla. Y ahí nos mostraron versión científico en laboratorio. Y se metieron mano, hicieron un montón de cosas que después cuando a mí me entrenaron como embajador no me dejaron hacer porque de hecho no nos dejaban ni meternos a esa zona. Entonces, volvamos a la historia. Valor de esta cuestión se encuentra a través de tres cosas. Cuando logramos performance, cuando logramos sacar las fricciones y cuando aumentamos las capacidades de la computación cuántica. Vamos a la performance. La performance es escala, número de qubits, más calidad, fidelidad del circuito, más velocidad, la velocidad de ejecución. Entonces, la escala, hemos ido nosotros trazando un roadmap en donde hemos ido creciendo en qubits y a la fecha, 2019, 27, 65, 127, hoy día tenemos 433 qubits en un DAI que se llama Osprey y el próximo año se vienen más cosas que ya les voy a mostrar el roadmap de lo que viene. Entonces, esas cosas que antes se veían como una oblea, ahora ya están paquetizadas bonitas y estos son las junturas de junction y los arreglos de qubits que están metidos dentro de un procesador cuántico. Y de esta manera se empaqueta en silicio. Esto es lo mismo que se hace en computación tradicional cuando en la fábrica en Synopsys se hace, no sé si saben cómo se hacen los procesadores, se hace por una litografía. Esto es más o menos lo mismo, pero en vez de arreglos de litografía en donde yo voy a hacer hoyitos, acá yo diseño las junturas de junction y las conexiones que hay y las empaqueto en una oblea de silicio. Entonces, este es el arreglo de Osprey. Ahí ven ustedes el mapa sobre el cual pueden construir sus software. ¿Por qué esa importancia siempre la hago? Porque este es el layout de qubit que yo puedo ocupar. Yo sé que 125 lo puedo entrelazar con 100, 124 y 126. Pero si yo tiro un cálculo que 100 lo entrelace con 101, no va a dar. Porque no están entrelazados. No hay conexión. No sé si se entiende eso. Y el layout físico determina el tipo de algoritmo que yo puedo hacer. Entonces, si yo hago un algoritmo en donde el entrelazamiento esté entre 101 y 100, no me va a dar. Pero yo a través de un algoritmo puedo hacer que el entrelazamiento vaya por el 91 hasta 67 hasta 101 y puedo ir a recuperar ese dato. ¿Por qué? Porque como hay entanglement, en el momento que los evalúo, se evalúan todos al mismo tiempo y yo voy a evaluar esa pasada al mismo tiempo. Pero tengo que saber escribir el algoritmo para poder hacerlo. Y eso, en términos, cuando ustedes ocupan Qiskit como librerías, no lo tienen que pensar. Eso la librería ya lo sabe hacer. Pero si ustedes escribieran en QASM y escribieran su circuito directamente, sí lo tendrían que pensar. Entonces, calidad del circuito, nosotros hablamos del volumen cuántico y el volumen es una mezcla de control, calidad, coherencia y es cuánto somos capaces de calcular. Y ahí proyectamos una ley de Moore nueva acerca de que se duplica la capacidad de volumen cuántico cada 18 meses, si mal no recuerdo. No me acuerdo, está publicado, pero no me acuerdo si era 18 o 12 o algo intermedio. La cosa es que la hemos ido cumpliendo. Esta es una regresión con bastante pocos puntos. Me van a decir, puta, la regresión fea, pero bueno. Pero ven que se va cumpliendo y que de hecho está un poquito más arriba. Entonces, speed, nosotros hablamos de un concepto que son los clocks, así como tenemos los megahertz en un computador, que son cuántos ciclos por segundo hace. Acá es cuántos circuit layer operation por segundo funcionan. Y con esas tres métricas podemos comparar peras con manzanas. O sea, si llega, no sé, pues los amigos de Intel o los amigos de Broadcom o cualquier otro circuito cuántico que no sea de IBM, yo lo voy a poder comparar preguntándome cuál es el quantum volume, a cuántos clocks opera y vamos a poder comparar peras con manzanas. Entonces, ahí hay recursos de los clocks, de cómo medirlo y todas las tonterías. Entonces, elementos de velocidad críticos, estos son optimizaciones que han venido en el tiempo. Pipeline, sistemas de control, engine cuántico, compilación paramétrica. Ahora se le pueden poner -O, -O3. ¿Alguien hizo MPeach y ese tipo de compilaciones? Cuando uno, al final de la compilación, lo más peludo era hacer todos los flags.
vamos para allá. Vamos poniéndole flag a las compilaciones para que sean más eficientes. Y subir la velocidad implica acercarnos a que esta cuestión sea práctica y que sirva. Entonces, frictionless es como nosotros mandamos estas cosas a través de las primitivas. Tenemos estimadores, funciones esperadas, tenemos primitivas que nos permiten definir workload clásicos, pruebo mi circuito y después cuando quiero calcular algo cuántico a escala, lo mando al computador cuántico. Pero puedo probar en mi laptop fácilmente hasta 20 qubits. Y existe esa cuestión, ustedes se descargan el estimador runtime o lo pueden ocupar el nuevo, porque también está a diferencia. Entonces, hay una jerarquía de latencias. Lo que yo mando a Quantum tengo que tener cerca un clásico real time y después esto de acá lo consumo vía API. Entonces, de acá hay milisegundos y estas cuestiones están conectadas por cable. Entonces, pronto, ¿qué es lo que va a pasar? Van a haber data centers en donde el data center tradicional va a estar al lado del data center cuántico, va a haber bus de conexión entre uno y otro y ustedes van a mandar desde la nube a calcular estas cuestiones. Entonces, acá viven ustedes, esto va a estar en el data center y esto va a ser el computador cuántico y esto corre QASM3 y todo esto tiene el runtime de Qiskit. Así funciona el stack de software para que esta cuestión sea eficiente. Entonces, la estructura de un workload, yo de clásico escribo un código en Qiskit que está en Python, que ocupa todas las librerías, etcétera, que se traduce a OpenPulse y a Quantum le llega la secuencia de pulsos que eso representa. Lo mismo pasa con un programa de Qiskit, con un programa de no sé qué, pero acá hay una cola, hay un circuito y hay un hardware que lo permite hacer y la interacción entre esto de acá y todo esto de hecho corre en una plataforma de contenedores, se llama OpenShift, pero eso ya es venta. Está pensado para que sea portátil y para que la interacción entre computadores clásicos y computadores cuánticos sea lo más rápida posible. Y en el caso de Near Real Time, yo tengo Qiskit, hago la cola y acá dentro de la plataforma mando a correr esto y mando al Quantum Hardware y acá hago todas las emulaciones que yo quiero hacer, etcétera. Y después, cuando llega el momento de mandarlo al computador clásico, reemplazo este Quantum Hardware y este QASM por el layer real y por una conexión de baja latencia. Entonces, bueno, hay demostraciones. Ustedes ya han venido toda la semana utilizando Qiskit. No les voy a hablar más de Qiskit. Y esto genera capabilities, circuitos dinámicos que yo puedo trabajar y que puedo mandar a hacer y que puedo ir y optimizar en base a lo que estoy haciendo. Estos circuitos dinámicos están disponibles en 18 sistemas. Ahí están a la fecha de hoy los que pueden usar. Y esto nos permite generar un modelo de trabajo con distintos roles, que eso es lo que quería llegar como discusión. Antes teníamos al desarrollador usando clásico y ya estaba, porque toda la parte de ciencia avanzó tanto que nadie se preocupa de, no sé, de cómo el assembler compile, no sé qué. Uno elige un lenguaje de programación, echa el código y lo manda a calcular. En Quantum estamos un poquito más atrás todavía. Entonces, hay roles distintos, pero lo que definimos es que los desarrolladores ocupen las mismas tools, los mismos lenguajes y el mismo código para todo. De hecho, de ahí vino la decisión de generar Qiskit como software de código abierto, para que todos colaboren sobre un mismo stack de software. Entonces, van a haber desarrolladores de kernel, en general físicos o matemáticos, que se encargan de crear circuitos de alta performance y pulsos y gestores de tiempo en el layer más físico de esto. El paralelo sería ingenieros de hardware, paralelo con la computación tradicional. Van a haber desarrolladores de algoritmos y acá van a ver quizás algunos de ustedes. Yo no digo que no hayan desarrolladores de kernel, pero es poco probable porque tienen que estar sentados en un laboratorio de research para poder hacerlo y ojalá que pase, pero es menos probable que estén acá. Los desarrolladores de algoritmos van a ser físicos y matemáticos que van a utilizar operadores, puertas para construir algoritmos. Y van a hacer la parte algorítmica que va a permitir encontrarle los usos a esto. Pero todavía hay miles de algoritmos que hay que crear. Así como, no sé, yo quiero factorizar, ocupo Grover.
hay un montón de algoritmos que tenemos que ir a buscar. Todos los algoritmos de métodos numéricos que ustedes conocen casi no tienen versión cuántica, porque no son del tipo de algoritmos vectoriales que uno está acostumbrado, porque son picar piedra. Pues así funcionan los algoritmos de métodos numéricos. Y van a haber desarrolladores de modelos, que estos son, si yo tengo que estimar, esto va a ser el 1% de la gente, esto va a ser el 10% de la gente, y esto va a ser 1 y 10, el 89% de la gente. ¿Qué son los model developers? La gente que va a entender los algoritmos disponibles, va a entender el problema que quiere resolver con ese algoritmo y va a juntar las dos cosas y va a hacer chocapic. Esa es la idea. Entonces, imagínense que ustedes, no sé, vayan a hacer una práctica a, pongamos una empresa que esté cerca de Conce, a Penco, a donde está la distribución del petróleo de nosotros. Y quieren bajar la contaminación del petróleo en el agua. Se van a hacer un experimento, van a modelar de alguna manera y van a llegar a, hoy esta cuestión igual es una propagación de un fluido en una cuestión, y van a ver, pero acá puedo hacer Navier-Stokes y ver cómo esta cuestión se mezcla, y van a generar un modelo en donde van a necesitar un algoritmo. Pucha, pero Navier-Stokes no está en Qiskit. No tengo una librería Navier-Stokes para poder meterle los parámetros que empiece a calcular. Y ahí van a trabajar con su colega que está haciendo algoritmos para decir, oye, podríamos hacer un Navier-Stokes de esta cuestión. Restringido, simplecito, etcétera, pero que resuelva al menos el caso no del vórtice. ¿Qué pasó? Hay un micrófono abierto. Sí. Sigue nomás. Dale. Entonces, ya los aburrí mucho con el caso de Navier-Stokes, o a alguien le dio depresión. Yo trabajé en el túnel de aerodinámica, entonces quedé pegado con un bendito Navier-Stokes. Alguien que sufrió. Sí. Yo compadezco ese dolor, pero imagínense que existiera un algoritmo que resolviera esa cuestión rápido y no de manera analítica, para que uno no se caliente la cabeza. Sería fantástico. Eso es los 3 roles que hay que desarrollar. Entonces, este rol de acá es una mezcla de ciencia con industria. Es un rol mixto, es un rol de los que en Chile nos cuesta un montón formar, y en donde tenemos, y me tomo a la personal, donde tengo el desafío de lograr que universidades saquen gente preparada para ir a resolver problemas de industria. Para que eso pase tienen que pasar 1000 cosas, no es culpa de la academia. Tiene que haber financiamiento de la industria en entrenar gente, tienen que haber profesores listos para poder desarrollar eso, tiene que haber un idioma en común en donde se quiera resolver problemas. Entonces, eso es lo que estamos tratando de construir, y es lo que me ha tocado liderar hace bastante tiempo. Entonces, aquí están los roles: crear circuitos de alta performance, desarrollar los programas cuánticos que ocupen computadores cuánticos y tradicionales. Acuérdense que no existe la computación cuántica sin la computación tradicional. Y los desarrollos de modelos que ocupan aplicaciones usando librerías o programas cuánticos para lograr un fin específico. Esos son los roles que existen. Y la mayoría de esos desarrolladores hoy día no existen. Entonces, si ustedes están con alguna crisis existencial de qué voy a hacer con mi vida, acá tienen pega, cabros. Y cabra. Esto es el rol. Sí. Te quedan 10 minutos. Sí, por eso voy bastante rápido, porque quería pasar por todas las cosas que les quería contar. Entonces, este es el roadmap que nosotros hasta el 2022 hemos cumplido 100% lo que hemos prometido, y esto es lo que venimos a prometer. No le vengo a vender, le vengo a regalar acá en adelante. En términos de desarrolladores de modelos, vamos a hablar prototipos de aplicaciones de software cuántico y aplicaciones. O sea, vamos a empezar a hacer plata de esta cuestión, porque no somos una ONG y tenemos todos los directivos encima diciendo, ya, pues, ¿y cuánto? O sea, imagínense la cantidad de plata que se ha invertido en IBM para que esta cuestión todavía no dé ni uno. Con la promesa, no, si en 5 años más va a venir. Entonces ya como que nos miran feo. Después van a estar los desarrolladores de algoritmos. Se viene Quantum Serverless. Serverless es un modelo de cómputo en donde yo mando a calcular las cosas y alguien me responde de alguna manera rápida y segura.
Es súper distinto, no voy a entrar a explicarlo porque no da, pero vamos a hacer orquestación inteligente, herramientas de unido de circuitos para que un circuito que estoy corriendo se pueda juntar con otro circuito al otro lado, y si yo acá tengo 3 entrelazamientos de qubit y acá tengo 2, acá puedo tener una cuestión corriendo en 5. Eso es circuit nighting. Y librerías de circuitos para que se puedan optimizar y no solamente hacer en el layer físico. Luego, en términos de kernel, primitivas de procesamiento, mitigación y supresión de errores y corrección de errores. Es all about error. Y en términos de qubits, este es el titular popero. Próximo año va a salir Cóndor, que va a ser un DAI con 1121 qubits, pero más interesantemente va a salir Heron, que va a ser una interconexión entre varios con un layer físico. Entonces, eso es un DAI de silicio, esto es otro DAI de silicio a través de una interconexión entre dos computadores cuánticos. O sea, computación cuántica en paralelo. Y esto va a hacer que en 2025 nazca Kokabura más las optimizaciones de circuit nighting, más la orquestación inteligente, más todas estas cosas, va a permitir tener más de 4000 qubits en paralelo y en secuencia corriendo, y eso nos va a permitir ya resolver problemas de la escala que queremos tener. Este roadmap se ve como, sí, un slide bonito. Créanme que es la cosa más agresiva que puede haber y hasta ahora se ha venido cumpliendo. Mi expectativa, y esto es JP, no es IBM, es que ya en 3 años más, 2025, hayan aplicaciones que empiecen a cambiar el mundo con computación cuántica a partir de este roadmap. Eso es JP, no citen IBM en eso es JP. Entonces, bueno, OpenQSM3, la tercera versión del compilador, tiene hartas mejoras. No voy a entrar a esto porque es una lata. Diseño, para los que les guste el diseño, esta cuestión tiene nuevos tipos de componentes y nuevos tipos de electrónica que hacen un sistema. Denme un segundo. Ya, sorry, empezaron a pasar la aspiradora en la casa. Entonces, esta es la plataforma criogénica que está inventando, que repiensa el acceso y interconecta cosas. Fíjense que todo ahora tiene que ver con la interconexión este nodo. ¿Para qué? Para que se puedan expandir a clusters. De hecho, el modelo de clusterización es que ahí hay en esa pieza 4 computadores cuánticos. 1, 2, 3, 4. En esta se conecta este computador cuántico, perdón, esos eran 4 refrigeradores con un computador cuántico. Acá hay 2 computadores cuánticos conectados con sus refrigeradores y sus refrigeradores. Ahí hay 3, y eso de ahí escala orgánicamente hasta 128 y después se vuelve un fractal. Entonces puede escalar hasta infinito por ese diseño. No me pregunten cómo, pero eso fue un diseño bonito, hay toda una historia, bla, bla, bla. Así es como se van a ver por fuera. Eso es lo que nosotros vamos a llegar a ver. Ese es en la pose, fíjense, con el pelo tomado, etcétera, y para no contaminar. Cómo van a ser las salitas de trabajo, y eso le van a llamar el IBM Quantum System 2, porque ya IBM Quantum System 1 ya existe, ya hay videos de eso, bueno, se lo puedo mandar en YouTube, etcétera. Cuando les quieran preguntar en qué está el mundo en términos de computación cuántica y ustedes no quieran explicar hacia algo tan profundo, este link tiene este PDF, es un libro como de 60 páginas con harta fotito que cuentan los highlights de qué hemos hecho como industria en los últimos 10 años. Está súper choro para alto nivel, esto es como para convencer decanos para que metan plata. Lo estaba diciendo en bonito, pero para que entiendan por qué lo puse. Esto me imagino que ya lo vieron. Así funciona Qiskit. Hay desarrolladores acá en Metal, en Dynamics, en Experiments, en cada uno de los módulos de High Level, en Terra y en el simulador ENER. Y hay
proveedores de hardware que corren Qiskit como IBM, como AQT, como IonQ, y hay un montón de otros más, porque todo esto de acá es un framework de código abierto para que cualquiera pueda ocupar. Pero por lejos es el más usado. Y recursos educacionales, cómo aprender de Qiskit, todo eso se los voy a mandar para que tengan después. Y termino con un update cortito de 2022. Todos estos fueron los anuncios grandes que se hicieron del 2022, en escala, en mitigación de errores, en circuitos dinámicos, en la red de Quantum, en la velocidad, en supresión de errores, en Quantum Safe, en el challenge de 100%, en el sistema, etc. ¿Por qué lo pongo acá? Para que vean que como industria esto se está moviendo fuerte y responsablemente debo decir que IBM no está solo en la computación cuántica, para nada. Tenemos un ecosistema sanito de gente que está investigando, pero somos la única que está en todos los puntos. Estamos haciendo investigación en hardware, en software, en desarrollo de negocio, en comercialización, avalando partners, metiendo en universidades, o sea, haciendo la pega de extremo a extremo. ¿Por qué? Porque lo hicimos con la computación tradicional, lo hicimos con la web 2.0, lo hicimos antes con la caja registradora, lo hicimos antes con las tarjetas perforadas. Es la cuestión que la IBM sabe hacer. Yo sé que la generación de ahora no conoce a la IBM tanto y la importancia relativa de la IBM en términos de personas es mucho menor que antes porque nosotros decidimos que así fuera. Salimos de el marketing consumer y nos enfocamos en ser un habilitador para que las empresas sean exitosas. Y las empresas, cuando digo empresas, digo gobiernos, digo para que la economía global pueda funcionar. Entonces, en ese sentido, tenemos una responsabilidad de hacer que la computación cuántica nazca. Y hay un challenge en donde queremos construir tools que empezando el 2024 sean capaces de estimar cuáles van a ser los observables de circuitos que tengan 100 qubits y una profundidad de 100 ciclos en un día. Ese es el challenge que se pusieron. O sea, armar 100 qubits donde tenga de Q1, Q2 a Q100 y puertas al lado hasta tener 100 puertas y en donde yo haga colapsar la función de onda y calcule y todo eso alcance a hacerse en un clock. O sea, no en un clock, sino que antes de que llegue el ruido. Eso es más preciso. Entonces, para eso se necesita bajar los errores a este punto de acá, en donde no estamos. Y aquí está cómo van los software de corrección de errores y en lo que se está trabajando. Entonces, la criptografía de las llaves públicas hoy día pueden ser un problema y se publicaron los estándares abiertos en NIST. NIST, para los que conozcan, es quien define cómo se hacen las cosas en toda la informática en el mundo. Y ya se estableció el estándar abierto de seguridad Quantum Safe y a través de varias cosas. Y ya hay aplicaciones de esto. De hecho, Z16, la plataforma de mainframe que viene, ya es Quantum Safe. Y el gobierno de Estados Unidos ya le pidió a todos los departamentos del gobierno de Estados Unidos que pongan criptografía Quantum Safe en su exposición de servicio a esta fecha. Entonces, ya no voy a entrar en esta data porque no tengo tiempo. Middleware de Quantum se va a hacer de otra manera, se va a descomponer y se va a reconstruir más rápido. Esto es para ñoños que les gusta el cómputo como a mí, lo podemos discutir otro día. Y Workflow Multicloud, yo voy a mandar a componer este circuito en Azure, este circuito en Qiskit Ratam y este circuito en AWS y voy a mandar a computar a todas las cosas ahí de vuelta. Fin. Eso. O sea, tenía un montón de cosas que quería pasar y tenía poco tiempo, porque no quería extenderme, pero la verdad que, por supuesto que los disclaimers son súper importantes, yo creo que los lean. Quería darles una sensación, más que se queden con los detalles de a dónde estamos parados con esta cuestión y en qué vamos. Entonces, no sé si queda tiempo para preguntas, feliz respondería a preguntas, pero también respeto para el charlista que viene. Sí, o sea, podemos hacer una pregunta. Dale. Elijan bien. Aquí hay alguien que está así como la mitad de pantalla, Jorge. Sí, un niño quiere preguntar.
Bueno, primero de todo, muchas gracias. Súper interesante la charla y se nota que hay hartos detallitos ahí que se nota el gusto en lo que hablas. Tú en un momento hablabas de que hay esfuerzos por que haya uniformidad, por ejemplo, en las herramientas, en los lenguajes de desarrollo, al menos a bajo nivel. Sí. Yo quería consultarte si estás al tanto de algún esfuerzo de ese estilo, pero más en el frontend de lo que es la librería de Qiskit. Porque, por ejemplo, eso es como un comentario de parte de un intento de usuario de Qiskit. Es que, por lo general, encuentro como que hay una poca filosofía transversal en torno a que, por ejemplo, de repente el mismo concepto se utilizan palabras distintas, de repente es con guión bajo, sin guión bajo. Hay cosas, es como con nombres que tienden a ser un poco arbitrarios o se sienten. Y entiendo que eso nace un poco de la naturaleza de desarrollo colaborativo, pero ¿sabes si hay algún esfuerzo como por hacer ese proceso de unificación, una guía de estilo a nivel de frontend como de usuario final? Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia, dentro de los dominios se está trabajando en estandarizar. O sea, todo lo que son applications están con un manual de taxonomía que permita consumir las cosas iguales. Todo lo que implica Terra, lo mismo. Entre esto y esto, todavía no. Pero todavía. Todavía no. Entonces, sí, es una crítica. Por ejemplo, yo cuando declaro un qubit, un circuito en Metal, yo digo IBMQ, no sé qué, y empiezo a diseñar el layout. Cuando lo ocupo acá, lo llamo como función, pero si lo quiero diseñar, la manera de diseñarlo es totalmente distinta. Y esas tonteras uno dice, pero ¿cómo? Sí, pasa. Y están aware. Si ustedes se meten dentro del foro en lo que antes se llamaba la IBM Quantum Experience, hay un runtime de esto con unos Jupyter que uno puede hacer en línea. Yo les voy a mandar una chorrera de links ahora para que repartan, para que a los que les sirva lo que les sirva. Dentro de eso va eso. En esos foros están esas peleas. Y ahí hay gente del proyecto Qiskit y, de hecho, como el Qiskit es open source, o sea, no es que IBM mande, IBM sugiere con mucha fuerza, pero no manda. El proyecto es open source y está licenciado por la comunidad open source y esto está bajo la Apache Foundation y bla, bla, bla. O sea, no es que la IBM diga qué es lo que va a pasar con Qiskit, pero influencia bastante porque tenemos mucha plata y mucha gente metida. Ok, muchísimas gracias. De nuevo, muy interesante. Gracias, Juan Pablo, por tu presentación. Bueno, quizás una preguntita rápida. ¿Alguna forma de contactarte? Sí, redes sociales, soy súper activo. Twitter, Instagram, LinkedIn, JP Soto. Por eso el @JP Soto. Escríbanme, no prometo respuesta rápida, pero prometo respuesta. O sea, hay veces que estoy sobrepasado de pega. Y en vacaciones, olvídense de que existo. O sea, me pueden hacer un brindis de cerveza, todo lo que quieran, pero vacaciones son vacaciones. Y ahora me tomo vacaciones, así que pues, si no respondes por eso. Pero sí, @JPSoto en la red que quieran, yo feliz de contactarlos y de, oye, necesito esta cuestión, necesito a alguien que está haciendo esto, etcétera. Si que conozco, yo los contacto feliz. Gracias, Juan Pablo. Espero un aplauso. Sí, ahora, Guillermo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Se me oye? Puedes compartir.